sea escuchadas estas peticiones y sean atendidas por parte tuya. En el nombre de Jesús, ponemos también en tus manos la palabra de esta noche, que sea una palabra de bendición, que tú me des toda la autoridad, la unción, la llenura, para poder explicar tu palabra de manera elocuente, Señor, y sobre todo que sea una palabra de parte tuya, que llegue a nuestros corazones y que salgamos edificados de este lugar. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Entonces, mire, hermanito, ahí llevamos la secuencia. Ahí, si usted me lleva la secuencia, pues hoy vamos a hablar de otro revelador del misterio. Siempre recordándole, hermano, en la primera enseñanza que dimos acerca de esto, había un versículo ahí que lo leímos, que dice que el misterio no es otra cosa que Cristo. Entonces, yo lo que el Señor me ponía aquí en estos temas, hermano, es que, mire, qué tan importante es que se nos revela el misterio, que hay un mover, hermano. Mire, hay un mover, pero yo le diría así como que por cielo y tierra. Tenemos que dar a conocer el misterio. Ese es el plan de Dios. Tenemos que toda la gente pueda recibir esa revelación, que todos los seres humanos puedan recibir esa revelación del misterio. Entonces el Señor ha haber dicho, vamos a revelarlo de muchas formas. Y ya vimos cómo el misterio fue revelado por medio de ángeles, hermano. Cómo el miércoles pasado, cómo hubo un mover angelical para dar a conocer a Cristo. Un mover angelical, hermano. Y que yo creo, y lo creo fielmente, que ese mover es, hermano, está vigente. Pero también hay otro, o aquí es revelador, también hay otro revelador, hermano. Déjeme corregir aquí el tema, porque es revelador. Aquí hay otro revelador del cual vamos a hablar hoy, que es el Espíritu Santo. Entonces vamos a poner aquí aparte, porque vimos los ángeles, pero hoy vamos a ver el Espíritu Santo como revelador. Y aquí este versículo que leímos, yo quiero que mire, antes de entrar a los puntos, quiero que dijéramos bien este versículo, porque dice que nosotros hemos recibido el Espíritu que viene de Dios. Y dice, hermano, que ese Espíritu nos va a dar a conocer lo que nosotros nos han dado gratuitamente. Y si revisamos la palabra del Señor, hermano, ¿qué nos han dado gratuitamente? ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Se acuerda lo que dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Entonces, ese versículo yo lo puedo relacionar directamente, hermano, que nosotros conozcamos al Hijo de Dios. El Espíritu Santo se encarga, hermano, de que nosotros recibamos la revelación del Hijo de Dios, porque al Hijo de Dios nos lo regalaron, hermano. No tiene ningún costo, no tiene ningún precio. Dice la Biblia que Él nos dio. No dice la Biblia que nos vendió, ni dice la Biblia que nos prestó. Dice la Biblia que Él nos dio a su Hijo amado, a su único. Él lo entregó, Él lo regaló. Entonces, lo que ese versículo me da a entender, hermano, que nosotros tenemos que llegar a conocer lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Y uno de los regalos más hermosos, yo diría, hermano, el regalo más importante que ha tenido la humanidad es el Hijo de Dios. Es Jesús, hermano. Por donde le busquemos, mire, el regalo más importante, yo le diría, el regalo más caro que usted ha tenido y que yo he tenido, es que nos han regalado al Hijo de Dios. Entonces, el Espíritu Santo hace una tarea de revelarnos a su Hijo. Por eso hoy le voy a hablar del revelador del misterio, pero ahora vamos a hablar del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, hermano, hace esa labor. Yo quiero que vayamos así rapidito para no dejar ningún punto por fuera, hermano. En segundo libro de Pedro, capítulo 1, verso 20, vamos a verlo desde ahí, hermano.
dice que, y hay que tener muy en cuenta, antes que nada, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada. Miren lo que dice el versículo 21, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana, al contrario, dice que los hombres hablaron de parte de Dios. Mire cómo hablaron esos profetas. Dice que esos profetas hablaron de parte de Dios, pero inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, hermano, déjeme este primer punto aquí ponerlo, porque mire, aquí estamos hablando, yo le puse así, hermano, de los profetas. Pero estos profetas son los profetas del Antiguo Testamento. Hermano, si nosotros revisamos la profecía, todos los profetas, hermano, en su mayoría señalan a Cristo. La profecía más, mire, la profecía más, yo diría más conocida que nosotros conocemos del Verbo, que nosotros conocemos de Cristo, ¿cuál es? Isaías 53. Dijo el profeta ahí en Isaías 53 que él iba a ser llevado al matadero como cordero, que no abrió su boca. Dice, hermano, ahí usted puede leerla, cómo está descrito el sacrificio de Cristo en Isaías 53. Pero me dice ahí Pedro que esa revelación que le vino a Isaías fue una inspiración del Espíritu Santo. Entonces mire desde cuándo el Espíritu Santo viene hablando acerca de Cristo. Desde cuándo el Espíritu Santo viene dando, hermano, anuncios de Cristo. Entonces el Espíritu Santo no entra en vigencia, y esto es importante que lo sepamos, hermano. La labor del Espíritu Santo no quiere decir que hasta que se derramó ahí en Hechos 2, no, ahí empezó su mover, por decirlo, o para que se me entienda mejor, ahí empezó su turno de ministración. Usted sabe, el Antiguo Testamento, el que estaba de turno es el Padre. En los 4 evangelios, el que estaba de turno, Jesucristo. Pero en el de Hechos en adelante, el que está de turno es el Espíritu Santo hasta nuestros días. Pero no quiere decir que ahí, desde ahí existe Él. No, hermano. Si leemos Génesis 1, que dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. ¿Qué dice después? Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. O sea que está desde el inicio. Solo que su ministerio, hermano, su turno entró hasta allí en Hechos con la iglesia, donde nace la iglesia. Pero lo que le quiero mostrar, hermano, es que los profetas del Antiguo Testamento, mire, ellos lo vieron, ellos recibieron esa inspiración del Espíritu Santo como algo, hermano, yo le puse aquí, como el que vendría. O sea, aquí solo estaba en profecías. Como el que vendría, hermano, alguien que iba a venir. Por eso es que, mire, otra vez la samaritana, ¿va? Pero es que, hermano, mire, la samaritana tiene muchas cosas que podemos analizar, porque ella dijo, nosotros esperamos al Cristo. O sea, que ella estaba bien sabida, hermano, de que lo que habían dicho los profetas iba a cumplir. Esperamos al Cristo. Juan en sus momentos difíciles dudó y mandó a preguntar a sus discípulos, ¿tú eres el que esperábamos o tendremos que esperar otro? O sea que estaban esperando al Cristo. Lo que los profetas, hermano, de alguna forma ellos vieron por medio del Espíritu Santo, lo estaban esperando. Pero fíjense que en Hechos capítulo 7, hermano, hay un versículo ahí que me deja más claro este punto que le estoy dando. Porque en su discurso, este hermano, este siervo de Dios, Esteban, hermano, comienza a decirles algo bien importante ahí en el versículo 51, Hechos 7, 51, dice, vosotros que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Mire esto, yo dejé este versículo por esto, hermano, porque dice, resistid siempre al Espíritu Santo. O sea, no permiten que el Espíritu Santo les hable, les revele, hermano, resistir al Espíritu Santo. Eso es tremendo. Mire, dice que ellos resistían al Espíritu Santo. Dice, como lo hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. Pero mire el 52, mire lo que dice ahí.
¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Se hace la pregunta. Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo. ¿Quién es el justo, hermano? Cristo. O sea, aquí vemos, mire cómo se enlaza aquí la palabra, porque habla de que aquellos resistieron al Espíritu Santo, por eso no les vino la revelación del Cristo. Ellos se cegaron al Espíritu Santo y no les llegó la revelación de quién era Cristo. No les llegó. Lo tuvieron enfrente y no le conocieron. Lo tuvieron enfrente, hermano, y lo maltrataron. Lo mataron. ¿Pero por qué? Porque ellos resistieron al Espíritu Santo. Y luego les dice ahí Esteban, sí, porque ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? ¿Y qué trabajo hacían los profetas? Anunciar a Cristo. Anunciar a Cristo. Entonces, la revelación del Espíritu Santo acerca de Cristo viene desde tiempos antiguos, hermano. Viene desde tiempos antiguos. Mire, allá avanzando un poquito. Son 7 puntos. Vamos a ver si los logramos ver, hermano. Efesios capítulo 3, verso 4. Mire, Efesios 3, 4 dice: por tanto, leyéndolo, podréis entender cuál es mi comprensión en el ministerio o en el misterio de Cristo, el misterio de Cristo. Pero dice el verso 5: en otras generaciones no se dio a conocer este misterio a los hijos de los hombres, como ha sido revelado ahora a sus santos apóstoles y profetas. ¿Pero por quién? Por el Espíritu. Hermano, yo espero en Dios que me esté dando a entender con esta. Si no, hermano, todas estas enseñanzas solo el pastor las entiende, ¿va? Mire, déjeme 2 minutitos. El miércoles pasado solo vimos todo el mover angelical, pero para dar a conocer a Cristo. Hermano, mover angelical en la Biblia, Dios santo. Pedro dice que un ángel llegó a sacarlo de la cárcel, le abrió las puertas y salió tranquilo. Pero sí hubo un mover angelical, pero ahí no revelaron a Cristo. Ahí fue que sacaron a Pedro de la cárcel. Dice la Biblia que a Sansón, la mamá de Sansón, le llegó un ángel a profetizar que iba a tener un hijo. Pero ese mover angelical no tiene nada que ver con Cristo. Todo el mover angelical que vimos el miércoles pasado fue, hermano, que los ángeles se movieron pero para dar a conocer a Cristo. Ahorita estamos viendo cómo el Espíritu se mueve para dar a conocer a Cristo. Ya vimos que los profetas, cuando profetizaban acerca de Cristo, acerca de lo que iba a venir, ellos eran inspirados por el Espíritu Santo. Y ahorita estamos viendo que dice ese versículo, hermano, que los apóstoles y los profetas reciben esa revelación por medio del Espíritu. Entonces, mire, hermano, tenemos que empezar a entender por qué una cobertura apostólica, hermano. ¿Por qué? Mire, ¿por qué no? ¿Por qué en estos días nos cuesta tanto, hermano, aceptar una cobertura espiritual? Ya ve por qué. Porque los que son apóstoles, claro que hay chabacanes también, hermano, eso no lo podemos tapar, sí. Pero un apóstol genuino del Señor, un apóstol que Dios haya levantado, es porque tiene otro tipo, hermano, de revelación. Por eso es que usted va a escuchar que a los únicos que se les está permitido o están autorizados de parte de Dios para sentar doctrina es un apóstol. Ellos pueden sentar doctrina, hermano. Ellos pueden marcar una doctrina. Pero yo veo ahí, hermano, que ellos tienen, mire, los apóstoles y los profetas, dice que también reciben ahí la revelación del misterio por medio del Espíritu Santo. Entonces, yo aquí quiero poner, hermano, de un solo, mire que también los apóstoles y profetas, pero déjeme poner algo más aquí del Nuevo Testamento. Yo quiero explicarle algo ahí. Mire, los profetas del Antiguo Testamento, ellos veían. ¿Qué pasó? ¿Se fue la luz? Ok. Hermano, los profetas del Antiguo Testamento
Mire, ellos recibían la revelación, pero no podían ver algo completo. Yo creo que en 1 de Pedro 1:26, por ahí creo que está, donde dice que ellos, hermano, anhelaban saber para cuándo iba a ser eso, que ellos veían. Ellos ponían a decirse, hey, pero va a venir un Salvador, va a venir el Cristo, va a venir el ungido, va a venir el Mesías. Pero ellos decían, pero ¿para qué tiempo va a ser este? ¿Qué personas van a tener el privilegio de vivir en ese tiempo? Ellos se ponían a disertar eso, hermano, y nunca atinaron. Ellos solo recibían la revelación de que iba a venir el Cristo, pero nunca supieron a ciencia cierta cuándo iba a ser ese momento. No lo supieron. Pero ya los apóstoles, hermano, y los profetas, apóstoles y profetas, mire, del Nuevo Testamento, ellos sí ya reciben una revelación más clara. ¿Por qué? Porque ya tienen todo el Antiguo Testamento que hablaron de Cristo, ya tienen las nuevas revelaciones, hermano, que hablan de Jesús. Entonces ya pueden armar mejor todo el cuadro acerca de Jesús. Todo esto, hermano, lo que le estoy diciendo es, mire, cómo hay un mover de parte del Señor para que nosotros como iglesia, el versículo inicial no lo pierda de vista, para que nosotros, el Espíritu Santo, nos revele lo que hemos recibido gratuitamente, que es Cristo Jesús. Entonces, aquí ya no lo vemos como el que vendría, sino que aquí lo vemos, hermano, como promesa cumplida. Mire, aquí los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento ya lo ven como una promesa cumplida. ¿Por qué? Porque ya se dio. Ya pueden armar el cuadro más completo, hermano, acerca de Cristo. Pero quiero avanzar, hermano. Déjeme avanzar. Lucas capítulo 2, verso 27. En este no me voy a detener muchito porque lo veíamos la vez pasada, pero veamos también cómo este hombre llamado Simón recibe una revelación de parte del Espíritu Santo, hermano. Y dice ahí que movido por el Espíritu, ahí está, movido por el Espíritu fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús, ahí está el misterio, mire, ya hecho carne, dice, les trajeron para cumplir por él el rito de la ley. Dice el verso 28, él tomó al niño en sus brazos. Este Simón dice que tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo, ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a la palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Entonces a este Simón se le reveló el misterio, hermano, por medio del Espíritu Santo, pero lo que él recibió es que en sus manos tenía al Salvador. Entonces, mire, a él se le reveló el Verbo como el Salvador del mundo. Mire, hermano, todo aquel que ha recibido a Cristo, puede decir, si yo me muero, me puedo ir tranquilo. Lo que dijo este hombre tuvo el niño en sus manos y dijo, ahora puedo irme en paz, ahora puedo morir en paz, porque mis ojos han visto la salvación. Pero ¿quién se la reveló? Hermano, ¿quién lo impulsó a ir al templo? El Espíritu Santo. Hermano, mire, todo esto nos tiene que ayudar a nosotros. ¿Sabe qué? Si estamos débiles en alguna área, ya al final vamos a hacer un resumen, pero si estamos débiles en algo, hermano, tenemos que pedirle al Espíritu Santo revelación. Aquellos que no quieren venir a la iglesia, ¿acaso no puede el Espíritu Santo hacer esa obra de impulsarlos al templo? Ahí lo vemos. Dice que este hombre, impulsado por el Espíritu Santo, vino al templo, hermano, y estando en el templo se le reveló el Verbo. Y él pudo decir, puedo irme tranquilamente porque mis ojos han visto al Salvador. Avanzando un poquito más, dice Hebreos 10:15. Mire lo que dice Hebreos 10:15. Yo sé que en estos otros puntos que vienen ya me voy a detener un poquito más, hermano, porque hay cosas un poquito más delicadas que ver. Dice ahí la palabra, también el Espíritu Santo, ahí está otra vez, hermano, dice, nos da testimonio de ello. Mire, el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice,
Este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después añade, todavía ahí sigue hablando el Espíritu Santo, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Mira, hermano, aquí ya me voy a detener un poquito más en estos puntos, porque aquí esta epístola está escrita a los hebreos. Y mira, hermano, si hay alguien que sabía de la ley, son los hebreos. Yo creo que, hermano, si algunos judíos lograron conocer a Jesús, es porque, hermano, la revelación les llegó. Pero ellos, hermano, Dios santo, ellos quieren celebrar todas las fiestas todavía. Ellos quieren celebrar el día de las Pascuas. Ellos quieren celebrar la fiesta de las trompetas, hermano, de los tabernáculos. Ellos quieren seguir haciendo eso. Como judíos, como pueblo hebreo, lo quieren seguir haciendo. Pero en su momento, hermano, Pablo les está enseñando. Se aduce que Pablo escribió esta carta. Y ahí dice, hermano, el Espíritu Santo nos da testimonio. ¿Pero de qué nos da testimonio el Espíritu Santo? Mire, esto es bien importante, porque aún el pueblo de Dios puede estar confundido, hermano. Puede estar confundido que para la salvación hay que hacer sacrificios todavía. Pero aquí lo que el Espíritu Santo nos enseña, hermano, es que ya no existe ningún otro sacrificio para ser salvos. Aquí lo que el Espíritu nos da testimonio es que hubo un solo sacrificio de una vez y para siempre. Hermano, aquí lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, señores, es que el Verbo se hizo carne, y como Él se hizo carne, Él se ofreció como sacrificio. Y ese sacrificio del misterio de Cristo, ese sacrificio es válido desde ese momento para siempre, y desde ese momento para atrás también, hermano. ¿Sabe que el sacrificio de Cristo tuvo efecto para una eternidad futura, pero también tuvo efecto para una eternidad pasada? ¿Sabe que hasta ahí pudieron, hermano, todos los que murieron en el Antiguo Testamento, esos grandes hombres de Dios que menciona ahí en Hebreos 11, todos los héroes de la fe, hasta dónde se les vino a ellos a materializar eso, hermano, de que eran salvos? Hasta que Cristo murió. Entonces, déjeme decir algo más aquí. Porque ese último versículo que leímos dice que cuando estos han sido perdonados, ¿cuáles estos? Los pecados. Cuando esos pecados han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio. Ya no hace falta otro sacrificio. Entonces alguien puede decir, es que yo ayuno para ser salvo. Eso no existe, hermano. Es que yo asisto a la iglesia para ser salvo. Eso no existe, hermano. Si lo único que a nosotros nos hace salvos es el sacrificio de Cristo, nada más. Lo que nosotros hacemos es como resultado de, hermano, de que somos salvos. Si nosotros tenemos un estilo de vida, es como resultado de que somos salvos. Entonces, aquí a los hebreos lo que se les está diciendo es, porque ellos hablando exactamente de los hebreos, lo que ellos estaban haciendo, hermano, es que siempre llevaban los animalitos para el sacrificio. Ellos siempre llevaban el corderito ahí para degollarlo en el altar, derramar la sangre por los pecados. Entonces ellos querían seguir con ese ritual. Y Pablo les dice, no, hombre, ya no es necesario que sigan sacrificando animalitos, ya no. Ya el cordero que habría de venir ya vino, ya murió, y nada más. Ese sacrificio ahora vale de hoy para siempre. Ya no sigamos matando a los animalitos. Eso es lo que le estaba diciendo Pablo ahí, hermano. ¿Y quién lo reveló eso? El Espíritu Santo dice que nos da testimonio de que hoy tenemos un nuevo pacto, de que todos nuestros pecados, hermanos, si nosotros los confesamos, ya el Señor ni se acuerda de ellos. Entonces aquí me habla, hermano, de que estos hebreos tuvieron que recibir la revelación del misterio, mire, pero como el sacrificio perfecto, como
como un sacrificio, como el sacrificio perfecto, hermano. ¿Sabe qué es esto, hermano? Por eso me gusta lo que dice Romanos, creo que es Romanos 8:1, si no estoy mal, hermano. Dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sabe, hermano? Si nos vivimos condenando con el pasado, es porque no hemos recibido la revelación que aquel que perdonó nuestros pecados ya no se acuerda más de ellos. Así dice la Biblia, ahí lo leímos ahorita. Ya nunca más se acuerda de los pecados. Entonces necesitamos a conocer a Cristo, al misterio, como el sacrificio perfecto. El sacrificio perfecto. Fíjese que ahí avanzando un poquito más, llevamos 30 minutos, todavía nos queda tiempo. Dice en Juan capítulo 15, verso 26. Palabras de nuestro Señor Jesús. Dice, pero cuando venga el Consolador, ahí está hablando del Espíritu Santo, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, dice que Él dará testimonio acerca de mí. Mire, otra vez el Espíritu Santo hablando del misterio. El misterio es Cristo. Entonces otra vez la Biblia me enseña, hermano, que el Espíritu Santo dice que Él va a dar testimonio de Jesús, de Cristo, del ungido. Él es el misterio. Entonces, hermano, el Espíritu Santo se encarga de dar testimonio de Jesús. Pero mire, hermano, cuando usted yo creo que es el siguiente versículo que Jesús les dice también a los discípulos, pero ustedes también van a dar testimonio de mí. Dice ahí el siguiente versículo, dice, de todas las, porque ustedes estuvieron conmigo cuando pasaron estas cosas. Entonces, mire, esta clase de testimonio yo lo relaciono, hermano, y así es, porque Él está hablando de que va a venir el Consolador, y el Consolador viene hasta en Hechos 2, ahí cuando se derramó, hermano. Entonces de ahí nació la iglesia, sin duda. Entonces aquí es un mensaje ya no para los hebreos, sino que para la iglesia. Y el Señor le dice ahí a los discípulos que el Espíritu Santo va a dar testimonio de Él. Pero déjenme ponerlo aquí de un solo. Lo que el Espíritu Santo va a dar a conocer ahí, hermano, es, mire, es una verdad. Pero es una verdad pasada. Ya déjeme hablarle un poquito de esto. Yo creo que ya lo he mencionado, pero déjeme mencionarlo otra vez. Hermano, dice la Biblia que nosotros vamos a ser testigos. Le dijeron ahí a la iglesia, ustedes serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea. Pero después hay algo que dice ahí, y hasta lo último de la tierra. O sea, ¿a quién incluyen ahí hasta lo último de la tierra? A nosotros, hermano. Entonces yo le pregunto, ¿y cómo nosotros podemos ser testigos de la muerte de Cristo? ¿Vivió usted esos días? O le hago mejor la pregunta, ¿quién puede ser testigo de un evento, hermano? ¿Cuál es el requisito principal para ser testigo de una escena? ¿Verdad? Haber estado ahí. Y yo le pregunto a usted, ¿y usted en qué momento estuvo cuando estaban crucificando a Cristo? Hermano, no estuvimos ahí. Pero ese es el trabajo que hace el Espíritu Santo. El trabajo de revelarnos una verdad que ya pasó, sí, pero que es verídica, hermano. O sea, yo quiero que hermano, que nos pongamos aquí pies en tierra. ¿Cómo yo puedo asegurar, pero con toda certeza, hermano, de un evento en el cual yo no estuve? Yo puedo decir, fíjate que yo leí que eso sucedió, pero no te puedo dar testimonio que eso haya pasado. Yo he escuchado la historia que crucificaron a un hombre allá en Israel, pero yo no te puedo asegurar que eso haya sido cierto.
Hermano, es que esa labor la hace el Espíritu Santo. ¿Por qué usted y yo podemos hablar con determinación que Cristo fue a la cruz? Que de ahí, hermano, lo bajaron y lo pusieron 3 días en el sepulcro, pero que de ahí se levantó entre los muertos y que ahora está a la diestra del Padre. ¿Cómo aseguramos eso? Eso es un sello que te pone el Espíritu Santo, hermano, que está en ti y que te hace vivir eso como que tú lo hayas vivido allá en el presente, allá, hermano, en el pasado. Entonces, yo quiero, iglesia, que veamos este punto. Es una verdad pasada. ¿Qué le quiero decir con esto? Mire, leer la vida de Jesús sin revelación es como leer cualquier libro de historia. Es como que usted agarre la vida de Francisco Morazán, la lea y ya la sabe qué pasó con Francisco Morazán. Sabe historia. Entonces, hermano, hay mucha gente que sabe historia y saben la vida de Jesús, pero solo historia. Y le pueden dar detalles más que nosotros sobre la historia de Cristo, hermano, sobre la historia de Jesús, pero solo la leen sin revelación. Es importante agarrar esa historia y que el Espíritu Santo nos la revele, hermano. Y que nosotros con toda certeza podamos hablar, hermano, de la muerte de Cristo. Primero del nacimiento de Cristo, el nacimiento del Verbo. Después, hermano, del crecimiento de Jesús, de cómo Él hizo milagros, de cómo Él, hermano, hizo prodigios, de cómo Él se bautizó, hermano, de cómo Él desarrolló todo un ministerio, de cómo Él fue a la cruz a morir, hermano, cómo lo bajaron ahí, lo maltrataron, hermano. Eso tiene que recibir una revelación cada persona, pero esa revelación la da el Espíritu Santo. Si no, hermano, solo somos buenos historiadores, nada más. Solo sabemos historia. Pero cuando la historia le viene la revelación, nos cambia la vida. Hermano, podemos defender. Yo lo llamo así, podemos pelear por esa verdad. Y ante cualquiera podemos decir, Cristo murió por mí. Gracias a Él tengo vida hoy. Gracias a Él tengo esperanza. Gracias a Él, hermano, hoy tenemos una esperanza de vida. Entonces la iglesia en ese momento, por medio del Espíritu Santo, le es revelada una verdad pasada. ¿Que es importante? Sí, hermano. Es importante. Es importante que nosotros recibamos esa revelación de todo lo que Jesús hizo aquí mientras anduvo en la tierra. Pero después de eso, hermano, yo quiero que busque Marcos capítulo 12, verso 35. Y fíjense que ahí hay otra enseñanza de Jesús. Dice que Jesús, enseñando en el templo, decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Les pregunta ahí el Señor a los que estaban ahí. Les dice: hey, ¿cómo es que dicen los escribas que el Cristo, el misterio, es hijo de David? Y dice el verso 36: porque el mismo David dijo. ¿Por quién dijo David eso? ¿Lo está leyendo conmigo? Dice, hermano, porque el mismo David dijo, por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, ¿quién recibe la revelación del misterio ahí? Sí, está claro ahí, hermano. David recibió mire, viviendo en el Antiguo Testamento, viviendo en la ley, él pudo ver a Jesús, pero no lo vio solo como Jesús hombre. Dijo mi Señor a mi Señor. Entonces David tuvo una revelación que el que habría de venir iba a ser el Señor sobre todas las cosas, hermano. Entonces hay una revelación. Mire, y aquí voy a entrar en algo más. Déjeme escribir aquí: David.
David recibió de parte del Espíritu Santo, hermano, que el Cristo, que el Mesías, mire, él lo vio como Jesús, pero como Jesús, el Señor, hermano. Y aquí ya quiero que entremos en algo que ese es el meollo de la enseñanza, hermano. Mire, yo creo que vamos a leer un versículo más adelante para explicar esto, pero déjeme irlo planteando desde ya. Hay unos, hermano, que se quedaron con esta revelación, mire, la que se dio en el Antiguo Testamento, que Él vendría. ¿Sabe usted que hay pueblo de Israel esperando al Mesías? ¿Sabe que hay unos que dicen el que ha de venir, pero no como esposo, sino que ellos esperan al Mesías? Entonces, mire, la revelación de ellos se quedó estancada en este punto, solo el que vendría. Hay otros, hermanos, que recibieron la revelación un poquito más, porque ya vieron la promesa cumplida, pero se quedaron con eso, hermano. Perdóneme, espero que no haya nadie acá, pero qué bonito esos nacimientos que ponen el 24. Ay, qué tiernito ahí, hermano, ese bebecito. ¿Sabe qué diría yo? Se quedaron ahí, hermano, no pasaron de ahí. No pasaron eso. El que miró aquí la promesa cumplida, y juntamente con Simón miró el niñito y dijo: mis ojos han visto la salvación, y se murió. ¿Sabe qué es eso? Hay unos que ya solo lo vieron como un niñito y se quedaron ahí, hermano. Ya no pasaron a la siguiente, que es verlo como un sacrificio perfecto. Hermano, no podemos tener a Jesús solo como un niñito. No, hermano. Perdóneme, tenemos que ascender o tenemos que avanzar a conocer al misterio, conocer a Jesús como nuestro Cordero, el que quita el pecado del mundo. Pero mire, aquí tenemos que avanzar. Nosotros, como no vivimos esos tiempos, no lo vimos presencialmente el sacrificio de Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos revele el sacrificio de Cristo, hermano, como que nosotros hayamos estado ahí, para que avancemos al siguiente nivel. Pero no nos quedemos en ese nivel, porque aquí David lo vio como Jesús el Señor. Entonces, permítame decirle algo. Cuando ya conocemos al misterio como Jesús el Señor, hermano, es lo mismo que le pasó a Esteban. Dice la palabra ahí en Hechos 7:51, que Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó sus ojos arriba. La llenura del Espíritu nos trae que nosotros fijemos nuestros ojos en Cristo. Pero estando en esa posición, dice la Biblia que él vio los cielos abiertos, y dice que vio al Hijo de Dios sentado, o lo vio de pie, dice, a la diestra del Padre. Entonces él vio a Jesús glorificado. Esa es otra etapa de revelación, hermano. No nos podemos quedar con un Cristo crucificado. Hermano, usted ha entrado a lugares donde tienen así a Jesús, ahí un pedazo de madera. Ese no es Jesús, un pedazo de madera así, y hasta le ponen ahí dibujitos de sangre y todo, hermano. ¿Sabe qué es eso? Se quedaron con un Cristo crucificado. Pero el misterio no llegó hasta ahí. El misterio se levantó al tercer día, y dice que ascendió al cielo, y ahora está a la diestra del Padre. ¿Sabe qué tenemos que pedirle al Espíritu Santo? Que nos lleve a conocer a Cristo plenamente, hermano. No a medias, sino que nos lleve a conocer a Cristo plenamente. Entonces, mire que David recibió la revelación de parte del Espíritu Santo como Jesús el Señor. Y hay un versículo, hermano, quiero leérselo, que está en 1 Corintios capítulo 12, verso 3. Dice: por eso
os hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice anatema es Jesús o anatema sea Jesús. Pero dice también ahí, hermano, que tampoco nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Mire, hermano, el Espíritu Santo nos da esa revelación que Jesús es el Señor. Y hay mucha iglesia de Cristo. Todo lo que quiero esforzarme, hermano, es que nosotros avancemos, hermano. Mire, Dios viene por una iglesia que esté completa, hermano. Dios viene por una iglesia, hermano, que salga de la ignorancia y empecemos a conocer a Jesús, al misterio como Él es. Pero sabe que hay mucha iglesia que no ha recibido esa revelación que Jesús es el Señor. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué dice usted, pastor? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque hay mucha desobediencia, hermano. Mire, todo aquel que ya recibió esa revelación de que Cristo es el Señor, de que Jesús es el Señor, hermano, tiene una vida de obediencia. ¿Qué es reconocer señorío, hermano? Es que mire, cuando cantamos así de bonito, el Señor es mi rey, mi todo. ¿Sabe lo que estamos cantando? ¿Sabe qué le pasaba a un individuo cuando desobedecía la orden de un rey? Hermano, no vivía para contarlo. Entonces, cuando nosotros tenemos al Señor, a Dios por Señor, es que nosotros le digamos: Señor, toda mi voluntad está rendida ante ti. Lo que tú digas, eso haré. Lo que tú ordenes, eso voy a hacer, Señor. Porque, hermano, he reconocido un señorío en Él. Pero si el Señor dice: vayan a la derecha y yo agarro a la izquierda, hermano, ahí estoy diciendo: no he reconocido el señorío de Dios, de Jesús. No lo he reconocido. Si Él nos pide algo como iglesia y no lo hacemos, desde ahí le puedo decir: no hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor. Nos hace falta dar ese paso todavía. Pero cuando lo hemos reconocido, todo lo que Él diga, hermano: Señor, tus deseos son órdenes. Ni siquiera las órdenes son órdenes. Señor, lo que tú desees, eso haré. En cierta ocasión el rey David, ahí déjeme poner esta figura, él dijo, él solo lo dijo, hermano: cuánto deseo un vaso con agua, algo así dijo, hermano. El asunto es que tenía sed. Y él solo dijo eso: cuánto deseo que me traigan agua. Y dice que uno de los siervos solo escuchó que el rey deseaba eso, hermano, y salió a buscar agua y se metió en medio del ejército enemigo para ir a sacar agua. Arriesgó su vida y le llevó el agua que tanto deseaba. Se la llevó al rey. Ni siquiera le ordenó. Solo escuchó que el rey anhelaba un poco de agua y él arriesgó su vida. Mire, iglesia, cuando nosotros tenemos a Jesús por rey, cuando nosotros tenemos a Jesús por Señor, sus deseos son órdenes para nosotros. Él dice: anhelo sentarme a la mesa contigo. Hermano, aquí estamos. Todos los domingos que toca Santa Cena, aquí estamos. Porque es un anhelo de Dios sentarse a la mesa del Señor con usted. Pero yo le diría, aquí, hermano, ya entramos un poquito más adentro en la doctrina. Y todo aquel que no obedece, yo le digo, no tiene a Jesús por Señor todavía. No ha recibido esa revelación todavía, hermano. No ha recibido esa revelación. Cuando nosotros reconocemos que Jesús es el Señor, ¿qué dice la Biblia? Yo creo que no noté ese versículo, pero ahí está en Filipenses 2. ¿Qué dice la Biblia? Que cuando Él fue exaltado a lo más alto, eso es señorío. Que cuando Él fue exaltado a lo más alto, dice,
toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y aún de los que están debajo de la tierra, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Hay una entrega, hermano. Hay una diferencia cuando nosotros solo conocemos a Jesús ahí como niño, hermano, como Salvador, como sacrificio, hermano, como una verdad pasada. Pero si no hemos trascendido a ver a Jesús glorificado, hermano, nuestra vida todavía no se ha humillado completamente. Mire, ¿hasta cuándo se doblan las rodillas? Hasta que hemos reconocido que Él es el Señor de señores. Hasta que hemos reconocido que Él ascendió a lo más alto. Cuando nosotros recibimos esa revelación, hermano, nuestra vida se doblega delante del Señor. Pero es necesario que eso que vio Esteban también, hermano, de alguna forma se nos revele a nosotros. Veo al Hijo de Dios de pie a la diestra del Padre. Es una revelación, iglesia, a la cual nosotros tenemos que avanzar. Mire, sigamos ya y vamos a ver, sí, el último punto, hoy sí no se me quedó ni uno. Dice en Juan capítulo 16, verso 12, y aquí vamos a ver más claro lo que le vengo diciendo. Dice la palabra: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Miren lo que dijo Jesús. Pero cuando Él, ¿quién es Él? El Espíritu de verdad venga, os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Hermano, esto a mí me emociona, hermano. Esto a mí me emociona. ¿Sabe qué me emociona? Que el Señor nos deje ver cosas tan claras, hermano. Mire, Jesús dice una verdad ahí: aún tengo muchas cosas que revelarles acerca de mí. Aún tengo muchas cosas que decirles a ustedes acerca de mí, pero no se las puedo decir ahorita porque no las pueden soportar. Déjeme agarrarme un poquito de la enseñanza. ¿Dónde estaba Jesús en ese momento? Estaba, vamos a ponerlo en este punto, porque todavía estaba aquí en la tierra, no había sido glorificado. No había sido glorificado. ¿Sabe qué les estaba diciendo Jesús? En el nivel de revelación que me han visto hasta hoy, así como me han visto hoy en mi humanidad, así como me conocen hoy, no les puedo decir acerca de lo que tendría que decirles. No pueden soportar todavía eso que les voy a decir. Tengo que irme, ser glorificado. Tienen que recibir esa revelación cuando yo fui glorificado, para que luego ustedes reciban lo otro acerca de mí. Mire, hermano, esto por favor no se lo pierda, porque aquí hay una enseñanza hermosa. Jesús dice: no les puedo decir todo acerca de mí todavía, porque no lo pueden conllevar, no lo pueden resistir todavía. Tienen que subir un nivel más de entendimiento, de revelación, para que ustedes puedan recibir acerca de mí algo más. Entonces, por eso le digo, hay mucha iglesia que se quedó estancada ahí. Y como no ha dado el paso, hermano, a la siguiente nivel de revelación, no puede recibir algo más acerca del misterio. Está estancada. O sea, eso que declaró Jesús en ese versículo, yo digo, todavía resuena hoy, hermano. Yo creo que Jesús llega a la iglesia y dice: yo quisiera revelarles algo más acerca de mí, pero no están listos. Yo quisiera mostrarles algo más acerca de mí, pero no están listos. ¿Qué le dijo Pablo a los corintios? Si quiere algo del Nuevo Testamento, ¿qué le dijo Pablo a los corintios? Yo les traía vianda sólida. Yo les traía una comida ya para adultos, pero veo que no se las puedo dar, les dijo Pablo. ¿Por qué, Pablo? Es que ustedes son niños. Entonces, ¿de qué me habla? De crecimiento.
si queremos recibir algo más fuerte de Dios, o sea, una revelación más fuertecita, hermano, y que no nos haga daño, tenemos que madurar. Tenemos que madurar. Entonces el Señor les dice antes de irse: mire, yo quisiera decirles algo más acerca de mí, quisiera decirles algo más de mí, pero ustedes no lo pueden llevar todavía. Mejor que venga el Espíritu Santo para que Él se los muestre. Pero ¿por qué Jesús no se los podía mostrar en ese momento? Porque el nivel de conocimiento acerca del misterio estaba hasta ahí, como hombre, hermano. Jesús no había sido glorificado todavía. Pero cuando nosotros recibimos el siguiente nivel de revelación, que es el que tuvo David, ver a Jesús como Señor, ya podemos aprender algo más del misterio. Y eso lo revela el Espíritu Santo. Sigamos leyendo ese versículo. Dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, es decir, en el versículo anterior que leímos dice que cuando yo me vaya y llegue al Padre, entonces yo les voy a enviar el Consolador. Hermano, espero darme a entender. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo ahí: no les puedo mostrar ahorita otro nivel de revelación, porque yo tengo que irme primero y llegar al Padre. Cuando yo esté llegando al Padre, entonces yo le voy a enviar al Consolador, y entonces el Consolador sí les va a mostrar a ustedes ese nivel de revelación. ¿Pero por qué? Porque Jesús ya llegó a otro nivel. Entonces tenemos que conocer a Cristo, hermano, como Jesús el Señor, para que vengan a este nivel de revelación. Porque miren lo que dice la palabra en Efesios capítulo 4, verso 13. Mire, esto es hermoso. Déjeme poner aquí primero el otro punto, que sería, hermano, siempre la iglesia. Pero mire, ya no sería la iglesia en general, sino que es la iglesia. Yo le voy a poner aquí, hermano, la iglesia madura. La iglesia madura. Dice ahí 4:13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y luego dice: y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, del misterio, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sabe qué es esto, hermano? Hasta ahora conocemos a Cristo, pero no lo conocemos todo. Quizás usted me puede decir: hermano, yo ya avancé, amén, lo respeto, pero no ha conocido a Cristo en su totalidad. Hermano, iglesia de Cristo, nuestra meta es esa: conocer a Jesús, conocer a Cristo plenamente. Que nosotros lleguemos a un entendimiento total de Cristo. Pero tenemos que avanzar, hermano, tenemos que madurar. Mire, esto es para la iglesia madura. Hay una revelación de parte del Espíritu Santo para una iglesia madura. Pero que no nos pase lo que les pasó a los corintios. Que no nos pase lo que le pasó a los discípulos de Jesús cuando Él les dijo: no están ahorita en la capacidad de recibir esa revelación. Es que mire, iglesia, nosotros tenemos que entender que, hermano, y hasta un dicho hay ahí en lo secular, que de un brinco no se llega al cielo. Hermano, hay etapas en que el Señor nos va llevando. Por eso la Biblia dice: de gloria en gloria, de poder en poder. Eso es como, hermano, eso es como, mire, agarrar esas escaleras y empezar una por una, mire, a ascender, 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 hasta que llegamos arriba. Pero si nos quedamos ahí en la primera escalera y no pasamos de ahí, ¿de cuántas cosas nos perdemos? ¿Cuánto conocimiento, hermano, no viene en nuestra vida? Entonces es de avanzar. Por eso es que ahí en Hebreos creo que dice también, hermano, que dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos a la madurez. Avancemos a la madurez. Pero tenemos que dejar de ser niños, hermano, y empezar a madurar. ¿Cómo?
hermano, por medio de la palabra. Por medio de la palabra se madura. Entonces, este versículo me encanta porque me habla, hermano, de que hay un conocimiento pleno del Hijo de Dios. Hay un conocimiento pleno. Entonces, todos podríamos decir ahorita que conocemos a Cristo. Vaya, usted me puede decir, sí conozco a Cristo. Pero si yo le diría, ¿en qué nivel iríamos según la enseñanza? Usted me va a decir, mire, yo sé que lo profetizaron, pero yo ya creí que Jesús nació, ya Él se hizo carne, Él vino y murió por nosotros. Usted me puede decir, sí, yo creo y he recibido la revelación de que Él es el sacrificio perfecto. Ya avanzó, le diría yo, hermano, ya avanzamos, gloria a Dios. Pero ¿cómo está la otra parte? Que hay que conocer a Cristo como el Señor. Pero hermano, no solo saberlo, es recibir esa revelación que Él es el Señor de señores. Que lo que Él diga, eso vamos a hacer. Que en pos de Él correremos, hermano. Hay que recibir esa revelación. Hay que recibir ese conocimiento acerca de Cristo. Y no digamos, hermano, llegar a conocer a Cristo en su plenitud. Yo me confieso aquí delante de usted. Y quisiera decirle que sí, que conozco a Cristo plenamente, pero no, hermano. Estoy ansioso por conocer más de Jesús. Estoy con todo el deseo de conocer más de Cristo. Y por eso me gusta Filipenses 1:6, que dice que el que comenzó la buena obra en mí, Él también se encargará de perfeccionarla. ¿Sabe qué es eso? Es de llevarme a un conocimiento pleno acerca de Cristo. Solo así, iglesia. Yo ahí le puse que este tipo de revelación viene por el Espíritu, pero es para la iglesia madura. Pero ¿sabe cómo es esto, hermano? Como una verdad completa. A este nivel tiene que llegar la iglesia, hermano. Como una verdad, mire, hermano, completa. ¿Sabe qué he aprendido en estos últimos tiempos yo? Que hay mucho pueblo de Dios que tiene una verdad a medias, hermano. Tiene una verdad a medias. No tenemos un evangelio completo como debería de ser. Si no, las iglesias estuvieran en otro nivel, hermano. Y yo quiero en el nombre del Señor que esta iglesia seamos una iglesia en otro mover, hermano, en otro mover. No para gloria de nosotros, sino para gloria de Cristo. Mire, que hayan iglesias con un hambre de un mover genuino de Dios y no estar apantallando aquí, hermano. Sí. Yo quisiera que los de danza entendieran qué es eso, hermano, danzarle al Señor, pero que lo entendieran, hermano, entendieran. Pero podemos llegar allá. Solo pidámosle al Espíritu Santo que nos revele. Que los que tocan un instrumento, que sepan qué es eso, hermano. Ministrar un instrumento, ¿qué es eso? Los que están en la alabanza, ¿qué es eso, hermano? Que seamos una iglesia en un mover genuino de Dios. Pero eso lo vamos a lograr a medida de la revelación de Cristo venga a nuestras vidas, hermano. Tenemos que trascender. Tenemos que llegar, yo le digo, a este nivel, a una iglesia madura donde se nos revele Cristo completamente, hermano. Donde se nos revele Cristo completamente y no a medias. Porque ese es el problema de las iglesias. ¿Por qué hay tanta murmuración, hermano? Porque no hemos entendido todavía esto. Pero yo le aseguro a alguien que ya vaya avanzado en esto, no le importa si hablan mal de él, hermano, no le importa lo que digan. Yo lo que quiero es que nadie me quite el enfoque a conocer a Cristo tal y como es. Por eso decía el salmista, yo voy a estar satisfecho. Miren lo que decía el salmista. Creo que eso está en Salmos 15, ahí creo que está, hermano, si no estoy mal. Dice, yo voy a estar satisfecho hasta cuando yo te vea cara a cara. Entonces, hermano, ¿dónde va a estar nuestra satisfacción completa? Ahorita podemos estar, hermano, llenos, alegres, pero ¿dónde está nuestra realización? Ahí donde vamos a estar plenos,
donde vamos a estar, hermanos, llenos, es cuando nosotros veamos a Jesús cara a cara y le podamos conocer tal y como es Él. Entonces vamos a estar completos. Entonces, mire, el revelador del Espíritu Santo vino, hermano, por medio de los profetas, los apóstoles en el Nuevo Testamento. A Simón se le presentó como Salvador. A los hebreos tuvieron que revelarles que había un sacrificio perfecto, que ya no había necesidad de seguir haciendo sacrificios, hermano. A la iglesia, yo le diría que esta es la iglesia en general, hermano. Todo aquel que ha conocido a Cristo como Jesús y Salvador, de alguna forma ya recibió esta revelación. Pero mire, necesitamos otra revelación, que es conocer a Jesús, conocer al misterio como el Señor, como el Señor. Y la última, que es para una iglesia madura, es que que conozcamos a Cristo como una verdad completa. Amén y amén. Póngase de pie, vamos a orar. Y por favor, hermano, ahí esa petición: Señor, Espíritu Santo, revélame a Cristo, revélame a Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, hemos predicado tu buena palabra. Estamos en una etapa de prepararnos, Señor, para cada día ser más como tú. En el nombre de Jesús queremos, Señor, que esa revelación del Espíritu Santo venga a nosotros, Señor, que venga cada día, que venga cada momento, que así como David recibió esa revelación en un tiempo, pero en un tiempo donde no se podía hablar de eso, Señor, David pudo recibir esa revelación y ver que el que iba a venir es el Señor de señores, es el Rey de reyes. Padre, en el nombre de Jesús, yo quisiera pedir que a partir de esa revelación venga a nosotros en nuestras vidas, que nosotros podamos reconocerte a ti como nuestro Señor, ya no solo como Salvador, ya no solo como Cordero, sino que ahora la iglesia completa te pueda conocer como el Señor de señores, como el Rey de reyes, y que nosotros podamos obedecerte a ti, Señor, porque hemos recibido esa revelación de que tú eres el Señor. Ya no queremos, Señor, que tú nos des instrucciones y nosotros agarremos por otro lado. Queremos obedecerte, pero yo sé que esa obediencia va a venir, Señor, a medida que nosotros te conozcamos a ti como el Señor de señores. Ese Señor que está profetizado en la Biblia, ese Señor el cual habla Filipenses 2, ante el cual se doble toda rodilla, toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y queremos avanzar a esa iglesia madura, esa iglesia madura. Levante sus manos y dígale al Señor: yo quiero ser esa iglesia madura. Señor, quita toda niñería de mí, quita toda inmadurez de mí. Yo quiero ser esa iglesia madura, esa iglesia que está lista para recibir esos niveles de revelación que no nos harán daño, que estamos preparados para recibir otros niveles de revelación acerca de Cristo. Que no seamos como esos discípulos a los cuales el Señor les dijo: yo quisiera decirles algo más acerca de mí, pero ustedes no están preparados, no lo pueden soportar. Señor, queremos ser esa iglesia que soporta ese peso de gloria, ese peso de revelación que está por mostrarse a la iglesia en general. Queremos ser esa iglesia que está lista, que está preparada para que reciba, Señor, esa revelación de Jesús en otra escala, en otro nivel, en el nombre de Jesús, hasta que lleguemos a conocerte plenamente, en el nombre poderoso de Cristo. Señor, aquí estamos haciendo tu labor, preparando a tu amada. En el nombre de Jesús, que esta palabra quede en sus corazones, que quede escrita en la tabla de sus corazones, que sus mentes hoy vayan ministradas, Señor, a que vamos a avanzar a la madurez, a que vamos a estar listos para recibir esa palabra, esa vianda sólida, en el nombre de Cristo. Llévanos con bien a nuestras casas, que tu mano poderosa ahí nos acompañe y que tú nos guardes en todo momento. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor, hermano. Dios lo lleve con bien, con bendición. Gloria al
al Señor. Alejandro, ¿todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Ahí estamos. Mañana Igual. iniciamos. Sí, 6:30, venite. Sí. Te esperamos. Dios te bendiga.